Bench Club es más que un grupo de colegas. Es la comunidad más grande de recursos humanos. Nos reunimos mensualmente, compartimos experiencias. Es un espacio de humanizar lo que hacemos todos los días. 20 consultores, amigos 24/7. Tomar decisiones en solitario ya es cosa del pasado. Conocí excelentes profesionales y personas. Un consejo, una palabra de aliento, una recomendación. ¿Y en tu empresa cómo están tomando las decisiones? Bench Club es más que un grupo de colegas. Es la comunidad más grande de recursos humanos. Nos reunimos mensualmente, compartimos experiencias. Es un espacio de humanizar lo que hacemos todos los días. 20 consultores, amigos 24/7. Tomar decisiones en solitario ya es cosa del pasado. Conocí excelentes profesionales y personas. Un consejo, una palabra de aliento, una recomendación. ¿Y en tu empresa cómo están tomando las decisiones? Muy bien, bueno, bienvenidos. Les damos la bienvenida al Hola. segundo episodio de Certificación en Inteligencia Emocional y Comportamiento Seguro. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Todo muy ¿Cómo bien, va? ¿vos qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a los que se van sumando. Hoy vamos a tener en el episodio 2, ahora vamos a presentar un poquito lo que vamos a ver, pero vamos a tener un invitado, ¿sí? La introducción la vamos a hacer con Laura y luego vamos a tener un invitado especial, así que no se lo pueden perder. Sí. Bueno, vamos a comenzar, Laura, con los temas que tenemos previsto para hoy. Acá voy a Dale. compartir un poquito la pantalla para que ya estén mirando. Ahí estamos. Y vamos con el episodio 2 nomás. Y esta frase que dijimos el otro día, que tenemos que profundizar un poco más. 80% de los accidentes se atribuyen a errores humanos, Laura. Exacto, es un poco lo que venimos hablando y un poco lo que vamos a profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver con la personalidad y la seguridad, ¿sí? Nosotros con Diego en el arranque de este segundo encuentro vamos a profundizar un poquito en esto y después nuestro invitado especial va a hablar también desde un enfoque de comportamental, digamos, quizás más orientado a lo que es la organización y a cuestiones de la cultura organizacional que impactan directamente también en lo que es el comportamiento de la gente, ¿sí? Así que vamos a profundizar un poco en esto, qué es lo que venimos hablando y a contarles también, ¿se puede medir el comportamiento seguro? ¿Se puede predecir? Es algo que muchas veces nos han preguntado, ¿no? Bueno, nosotros les queremos compartir una herramienta que conocemos en profundidad y que venimos manejando hace mucho tiempo, así que, bueno, ahora les vamos a contar un poquito más de esto. Excelente. Bueno, entonces aparecen conceptos clave por acá. Personalidad, seguridad, cultura, medición. Fíjense los conceptos que van apareciendo por aquí. Y para ello nos gustaría justamente, como dice Laura, presentar una herramienta, ¿no? Hay una herramienta que es muy potente para justamente, si se quiere, entrar en el tema de la personalidad. De hecho, Hogan Assessment, tiene como lema, como eslogan, la ciencia de la personalidad. Cómo la personalidad predice desempeño, ¿no, Laura? Ay, me había muteado. Sí, exacto, les vamos a contar un poco, para los que no conocen Hogan, primero, a profundizar en qué es Hogan, que Hogan es un sistema de evaluación de la personalidad aplicado al ámbito laboral. Les vamos a contar un poco de qué se trata también, para que puedan entenderlo, y cómo Hogan desarrolla un propio inventario que se llama Safety para medir el comportamiento seguro, ¿sí? Así que creo que viene después Diego para explicarles un poco de qué se trata la herramienta. Sí, exactamente. Bueno, acá tengo como un video muy cortito de 1 minuto donde
básicamente se explica muy breve qué es la herramienta y luego vamos a profundizar un poquito con Laura respecto a cómo se aplica a inteligencia emocional y comportamiento seguro. Vamos a ver el video. There are two key components to building a successful business: money and people. At Hogan, we know people. Founded in 1987, Hogan provides personality assessments that can help you hire the right people, focus on development, build stronger leaders, and boost the bottom line. How does it work? First, we help you hire the right team. Using powerful personality assessments, we examine people's strengths, weaknesses, values, and approach to problem solving. With this powerful insight, you can narrow applicant pools, focus interviews, and find the right people for your organization. Finding the right people is crucial, but is it enough? The same insights that helped you build your team can help you identify talented employees, focus coaching and professional development, and guide them to their maximum potential. Finally, we can help you develop the kind of strong, competent leaders that can take your organization to the next level. Our personality assessments and reports give your executives the strategic self-awareness they need to augment their strengths, work through their weaknesses, and understand how their personalities can shape the future of your organization. When it comes to managing your people, knowledge is power. Hogan's assessments and reports give you the knowledge you need to build a better future for your organization. Hogan Assessments, the science of personality. Bueno, súper interesante la ciencia de la ciencia de la personalidad, cómo impacta esto en la performance, en el desempeño. Y cuando uno pasa por la experiencia de Hogan, cuando uno completa el assessment y recibe su feedback, realmente es un momento súper poderoso, ¿no? Donde te pintan tal cual sos y es bastante interesante porque justamente lo que te dice Hogan, el resultado que te da, es lo que los demás piensan de vos en términos de reputación, ¿no, Laura? ¿Cuál es la diferencia entre identidad y reputación? Sí, bueno, Hogan basa su sistema de evaluación en estos dos grandes conceptos que tienen que ver con identidad y reputación, ¿sí? Identidad entendido como qué es lo que me define a mí como persona en relación a mis intereses, mis motivaciones, mis valores, ¿sí? O sea, la parte más profunda de mi personalidad, lo que en general muchas veces no muestro tanto, ¿sí? Lo más difícil de visualizar y nosotros solemos decir lo que está por debajo del iceberg, ¿no? Como para entenderlo más claramente. Y por otro lado está lo que es la reputación, que Hogan le da una importancia significativa a la reputación, ¿sí? ¿Qué quiere decir la reputación? Es cómo los demás nos ven. Todos tenemos una reputación, mejor, peor, todos la tenemos, ¿sí? Las empresas, las compañías, algo hablamos también en el primer encuentro de esto. Y la reputación entendida como los comportamientos que yo muestro a los demás. Y Hogan hace una distinción ahí en los comportamientos, digamos, que Hogan llama el lado brillante, que son los comportamientos que se dan en situaciones normales y habituales, ¿sí? Que son el inventario amarillo, que es el HPI. ¿Qué puedo hacer yo en el trabajo? Y por otro lado, introduce un concepto muy interesante que fue el primer assessment que lo introdujo, que es el concepto de descarriladores, ¿sí? ¿Cuáles son mis comportamientos bajo estrés o situaciones de estrés laboral, de presión laboral? Todos tenemos comportamientos que aparecen en esas circunstancias y que muchas veces son disfuncionales, o sea, que generan, digamos, ciertas barreras, generan problemas en el equipo, generan problemas en la performance, generan un montón de circunstancias y comportamientos que los demás ven, ¿sí? Entonces, estos dos grandes ejes, lo que tiene que ver con la reputación y la identidad, forman este sistema de evaluación que, como decía Diego, es súper completo y profundo, ¿sí? Cuando uno se entrena también en la herramienta y puede analizar assessment y entiende también cómo se relacionan las distintas escalas, cómo se relacionan las escalas de la reputación, por ejemplo, los descarriladores con los propios valores, ¿sí? Mis propios valores hacen que yo me muestre de determinada manera y entender cómo las escalas, incluso las subescalas, porque tiene un sistema también Hogan de subescalas, lo que Hogan dice es te permite predecir performance. Y nosotros lo hemos visto, trabajamos hace mucho tiempo con Hogan para distintos procesos de desarrollo, de selección,
de conformación de equipos, de liderazgo, de coaching, y la herramienta realmente es muy poderosa, ¿sí? Permite predecir performance. Y eso sabemos todos los que trabajamos en las áreas de personas que es fundamental, tanto para incorporar gente como para desarrollarla, ¿sí? Porque si yo me conozco a mí mismo, es algo que venimos hablando mucho también, puedo impactar de otra manera en mis colaboradores, con mis pares, con mi jefe y demás. Así que eso es un poco, muy brevemente, porque el sistema da para largo, ¿sí? Para hablar largo y tendido, pero como para que entiendan un poco de qué se trata y cómo se interpreta también, ¿no? Sin duda, y muy vinculado a justamente inteligencia emocional. El autoconocimiento es una aptitud fundamental de la inteligencia emocional. Cuánto me conozco a mí mismo. Dicen que es un superpoder y que todos pensamos que nos conocemos, pero hay un porcentaje muy bajo de la población que realmente se autoconoce. Con lo cual ahí les pregunto a los que están del otro lado si conocían Hogan Assessments. Acá se están llevando una herramienta, a los que no la conocen, una alternativa. Es utilizada, como decía Laura, tanto para selección y desarrollo por el 75% de las empresas Fortune 500. En Estados Unidos, Microsoft, Nike, Coca-Cola, Pepsi, Dell, todas usan Hogan para su proceso de selección y desarrollo, con lo cual es un mundo muy interesante que se abre por ahí. ¿Y cómo lo podemos aplicar justamente hoy a seguridad y personalidad? Porque esto tiene muchísimas aplicaciones. ¿Cómo lo vamos a aplicar a seguridad y personalidad con este modelo que tiene Hogan, ¿no, Laura? Sí, exacto. Hogan desarrolló un modelo propio, que es un reporte que sale de uno de los inventarios que tiene que ver con la reputación, que tiene que ver con los comportamientos que nosotros mostramos a los demás. Y Hogan venía estudiando este tema del impacto de la personalidad en el comportamiento seguro, ¿no? Y a través de distintas investigaciones identificaron 6 comportamientos, 6 competencias clave que impactan en lo que tiene que ver con el riesgo o la, digamos, predeterminación o el grado de, digamos... Predisposición. Sí, predisposición, exacto, de predisposición que tiene la gente a tener un accidente, ¿sí? Entonces, o un incidente o lo que sea, ¿no? Acá aparecen, son 6 cuestiones fundamentales que Hogan estudió. La primera tiene que ver con cumplir con las reglas, ¿sí? Y acá identifica como 2 polos opuestos, ¿no? O sea, la gente que tiene este nivel bajo es gente que es cumplidora, que cumple las normas, los procedimientos, las políticas. Y por otro lado tenemos la gente que suele ser desafiante, digamos, no, nosotros diríamos, ¿no? Muchas veces el argentino, ¿no? Tenemos como este sesgo de que el argentino es poco cumplidor de normas, ¿no? Que suele desafiar los procesos, las normas y demás, las políticas. Por otro lado está el control emocional. Esto es súper interesante y es un poco lo que venimos hablando mucho, ¿no? Tenemos en un polo las personas que tienden a ser más estables emocionalmente, y por otro lado la gente que suele ser más irritable, ¿sí? Y en comportamientos normales o en comportamientos bajo presión, esa gente, como decimos nosotros, descarrila, ¿no? O sea, muestra como su peor versión. Esto es súper importante para la predisposición al comportamiento seguro. El manejo del estrés, también fundamental y muy ligado al anterior. O sea, tenemos en un polo el estable y en el otro lado el alterado, o sea, la gente que está como nerviosa todo el tiempo, ¿sí? Y por otro lado, la gente que es como más tranquila, más serena, más estable. El cuarto tiene que ver con la atención prestada en el tiempo, o sea, la capacidad de poner foco, dice Hogan, muy importante. Por un lado, la gente que tiene un comportamiento en general más atento y más enfocado en lo que está haciendo, y por otro lado, la gente distraída. Todos conocemos a alguien, ¿no? Algunos son más distraídos, otros son más atentos. El tema es poder estar justamente atento a esos comportamientos, ¿no? Y a esa tendencia que todos podemos llegar a tener. Después, esta tiene que ver con la evasión de riesgos innecesarios, o sea, gente que es más cauta o gente que es menos cauta, ¿sí? Y es, digamos, tiene más predisposición a asumir riesgos innecesarios, que esto también lo hablamos en el encuentro pasado, ¿no? En relación a cuando un líder puede ayudar a su propio equipo en cuestiones de no hacerlos correr riesgos innecesarios, ¿no? Si uno conoce a
su propio equipo y sabe que quizás alguna persona puede tender a estos comportamientos, uno puede estar atento y ayudarlo a que eso no pase, ¿no? Sí. Y el último, que también es como muy interesante, que tiene que ver con la apertura al aprendizaje y al feedback. Tenemos, por un lado, gente que es mucho más receptiva, que sería como el polo, y en el otro lado opuesto tenemos la gente arrogante, la gente que le cuesta mucho recibir feedback, y acá después vamos a hablar un poquito más sobre algunas creencias también instaladas, ¿no? En relación a eso. Hay gente que es más, Hogan lo llama así, como capacitable que otras. Entonces hay gente que podés, digamos, enseñarle, guiarlo, darle consejos, incluso impartirle políticas más duras y demás, y va a ser más receptivo a eso que otro tipo de personas, ¿no? Y algo interesante, Laura, es cómo se relacionan las escalas y que no hay resultados ni buenos ni malos, ¿no? Por ejemplo, uno, si tiene alta la estabilidad emocional, lo que vimos ahí en el punto 2, estable emocionalmente, tenés muy alta la estabilidad emocional, la otra cara de la moneda puede ser esta, justamente. Puede ser una persona muy estable emocionalmente, muy segura, pero tal vez sea más resistente al feedback, con lo cual siempre cada comportamiento tiene su contracara, ¿no? Exacto, eso es un punto importante también y que se plantea todo el tiempo, ¿no? En lo que es el sistema de Hogan. Mucha gente se preocupa cuando ve sus descarriladores, el lado oscuro, lo rojo, pero va a depender también un poco de la posición, del puesto al que está aplicando, de la empresa, depende de muchos factores. Exacto, sí. No hay resultados buenos ni malos de por sí. Es más, está también demostrado que la mayoría de las personas tenemos descarriladores y que eso no es malo, digamos, es solo que uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Y saberlo. Así que, y acá esto tiene que ver con lo anterior. Hogan, para llegar a estas seis competencias que incluyó en el reporte, se basó en estos 4 grandes títulos, digamos, ¿no? El tema de prestar poca atención, tener poca estabilidad emocional, ser poco amable en el sentido de quizás tener dificultad en trabajar con otros o en generar vínculos positivos con otras personas. Y el último, que está relacionado con lo que veíamos de quizás la gente que suele ser más distraída o que no suele ser tan enfocada en lo que tiene que hacer, tiene que ver con la gente que es altamente extrovertida. Hogan identificó esto como un posible patrón de tendencia al comportamiento inseguro, ¿sí? Así que esos son como los 4 grandes drivers que se identificaron. Algunos tienen que ver, por eso dice factores individuales y organizacionales, porque también impactan en lo organizacional, ¿no? Y después teníamos el tema del reporte para mostrarles un poco de qué se trata. El reporte es muy simple, tiene un gráfico con estas 6 competencias que vimos antes y estas gráficas con colores como el semáforo, donde tenés amarillo, rojo y verde. Entonces, ahí vas a poder ver cuáles son las competencias que están mejor rankeadas, cuáles tenés que prestar mayor atención. Por ejemplo, ahí tenemos dos en rojo, que son alerta y cuidadoso, con un valor para cada una de las escalas. Y después hay un valor total de la seguridad, que cuanto más alto, peor, digamos, ¿no? O sea, cuanto más alto tenés más riesgo de tender a un comportamiento inseguro. Después, como para sumarles y que la conozcan, Hogan también tiene una encuesta de clima de seguridad, que nosotros la hemos hecho con algunos clientes también. La encuesta también es buena combinada con el reporte safety, o sea, como en una iniciativa de evaluar las dos cosas, ¿no? Evaluar comportamientos de la gente más a nivel individual y evaluar algunas cosas que tienen que ver con lo organizacional, que ahora Hernán, nuestro invitado, va a contar un poquito más en relación a eso. Es una encuesta de clima, como las que conocemos, que hay un montón en el mercado, pero enfocada a temas de seguridad. Entonces, los inputs que te da son muy enfocados a donde tenés que prestar atención y generar planes de acción para la mejora en relación a eso, ¿no? Y lo que tiene de bueno es que, bueno, como todo lo que tiene que ver con Hogan tiene un benchmark enorme, mundial, de millones de evaluados,
millones de compañías que pasaron también por este tipo de análisis. Entonces te da también un promedio en relación a otras compañías similares, industrias similares. Así que eso está bueno como herramienta. Perfecto. Bien en línea con Bench Club. Tenemos el benchmark Claro. acá también. Muy bien, estamos alineadísimos. Y las creencias existentes en torno a la seguridad. ¿Qué es lo que piensan tal vez algunas personas en relación a este tema? Y acá tenemos algunas frases, Laura, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es un poco algunas cosas que fuimos trabajando en los programas que fuimos haciendo con algunos clientes y abordábamos un poco estos temas, ¿no? Creo que después Hernán también va a desarrollar un poco esto. La gente te suele decir este tipo de cosas cuando quizás querés instalar temas de seguridad o temas de cambios de comportamiento. Estas son como frases muy habituales, ¿no? De yo sé lo que hago, esto es normal, a mí no me va a pasar. Esto es un tema de otro, ¿no? Ahora nos va a contar Hernán, pero a él le debe pasar todo el tiempo, ¿no? Este es un tema de seguridad, ¿no? Del área de seguridad, no es mi tema. Yo lo puedo controlar, soy fuerte. Hace 20 años que lo hago de la misma manera. Y todas estas creencias hacen que, como venimos hablando, la gente se comporte de una determinada manera y genere, bueno, determinados resultados que impactan en la seguridad, ¿no? Entonces, cambiar estas creencias es difícil, es un proceso, pero bueno, es el primer paso de empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Totalmente, totalmente. El primer paso es eso. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para poder presentarlo. ¿Sí? Ahí y que lo veamos, porque está ahí está, ya lo tenemos ahí en pantalla, Hernán. Hernán, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gustazo, un placer que nos acompañe Hernán, súper experto en el tema. Acá tengo a él no le va a gustar que lo presentemos así, pero dale con la bio. Dale, gracias por la invitación. Me vine, digamos, un poco preparado más que nada por la experiencia que tengo. No es que fui a una bibliografía, sino son varios años en donde ya tenemos, digamos, bastante espacio recorrido con esto. Bueno, si quieren me presento, yo trabajo en Bristol, ahí como bien dijeron Laura y Diego, trabajo en el área de seguridad y medio ambiente, pasé por un montón de etapas, algunas mejores que otras, y bueno, acá tengo un par de temas que les puede resultar de interés, un poco abordando el tema que vengo escuchando bastante interesante de Hogan, que está enfocado a lo particular. Yo tengo temas también que tienen que ver con lo particular y complementan un poco lo que comentaban recién. Respecto a la cultura, Bristol es una empresa japonesa y digamos, en lo que es la cultura japonesa hay cosas muy diferentes y cosas que por ahí a nosotros se nos complica entender, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Pero bueno, para empezar, y haciendo una... arranco... hacer la presentación, Diego, así todos lo saben. presento para que sepan el background sí. de Hernán. Hernán Cortés es ingeniero industrial por la UBA, con especialización en seguridad e higiene industrial. Trabaja en Bristol desde 2004, lideró y participó en proyectos de reducción de accidentes, cambio cultural mediante el proceso de comportamiento y análisis de riesgo. La verdad que es un lujo que nos estamos dando tenerlo a Hernán con nosotros el día de hoy. Hernán, yo voy a presentar la pantalla para que vos puedas ver la presentación. Yo no te voy a ver a vos, pero cualquier cosa vos me vas diciendo, frená, pará. Igualmente, como hablamos en la previa, también habilitamos a la gente que quiera hacerle alguna pregunta a Hernán, que pueda dejar la pregunta en comentarios. A medida que él va hablando, seguramente se nos van ocurriendo varias preguntas. Ahí, bueno, Laura, vos me vas avisando si hay alguna pregunta en comentarios y se la vamos haciendo a Hernán. Yo voy a compartir la pantalla para que él tenga la presentación a mano. Perfecto. Ahí estamos. Etapas del proyecto, Hernán, acá tenemos. Sí, bueno, esto es específicamente el trabajo que se hizo en la empresa, en donde se trató de un tema de, nos preguntamos cómo estamos desde el punto de vista cultural en cuanto a todo el conjunto de personas que trabajan en la empresa. Entonces, bueno, como todo proyecto, hay una planificación, hay un análisis de los documentos que nosotros usamos todos los días, hay una recolección de datos. La recolección de datos es a través de
una inspección en los puestos de trabajo y un análisis de los documentos que se enviaron. Después se hace la elaboración del informe, se presentan los resultados y lo más importante de todos, a veces en seguridad falla, ¿no? Hay mucho diagnóstico y después no se hace nada. Al final se hace un workshop o roadmap, que es qué vamos a hacer con los resultados y con el diagnóstico que tuvimos en esta instancia. Así que bueno, pasando a la próxima slide. Esto es algo que normalmente en las culturas son una especie de vicios, ¿no? Siempre escuchamos hablar del famoso 0 accidentes. 0 accidentes por acá y la empresa no quiere y presupuesta que no haya accidentes, pero parece como si fuera una caja de deseos, ¿no? Decir, no voy a tener accidentes. Y uno está enfocándose por ahí en la parte errónea. Es simplemente un deseo y el controlar que haya o no accidentes no debería estar puesta la atención simplemente en el resultado, sino en el proceso. Cómo nosotros tendríamos que, digamos, coordinar la interacción de las personas para que eso ocurra. El tema del 0 accidentes tiene un montón de digamos, situaciones conflictivas. Una de las cuestiones es, por ejemplo, si yo elaboro eso y digo no quiero accidentes, el primer accidente que tenga es como que va a tirar por la borda el objetivo del año, ¿no? Yo digo 0 accidentes y tengo un accidente en enero, ¿qué pasa con los otros 11 meses? Bueno, mucho para hacer no hay. Pero bueno, esa es una de las malas concepciones de esto. Y otro genera también la situación de que las personas no quieran mostrar lo que está pasando porque el objetivo está orientado a resultados y no estar orientado a procesos. Entonces, cuando tenemos una organización con una cultura de 0 accidentes y ocurre algo, la tendencia del operario o la persona que está trabajando, como del supervisor, como del jefe, es tratar de minimizarlo y evitar su difusión. Eso lo que hace es que las personas no se enteren de lo que pasa y de los riesgos que están asociados al proceso. Y después también genera mucha frustración cuando ocurre una situación de estas y sin querer nos vamos a la situación de culpa, ¿no? La persona tiene culpa por haberle dado un mal resultado a la organización y, bueno, genera y, digamos, tira por la borda todo lo que seguramente la gente de recursos humanos no quiere, que es el clima laboral. Así que esto es un poco los conceptos que tenemos sobre plantear el problema con 0 accidentes. Eso es, digamos, una apreciación propia, pero yo creo que estamos bastante alineados con que no es la mejor manera de evaluar un 0 accidentes. De hecho, cuando hay empresas que dicen que tienen 0 accidentes, desconfiaría, como para decir, no es muy difícil conseguir 0 accidentes porque un accidente es una falla, a veces fallas sutiles que terminan justamente en una pequeña o no pequeña lesión. Así que bueno, siguiendo, Sí, cerrando este súper. tema. Sí. No, simplemente para agregarte, Hernán, que esto me parece muy novedoso y muy, muy cierto. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque uno escucha generalmente esto de acá la política es 0 accidentes, y lo que estás explicando vos es las consecuencias en las personas de lo que sucede al fijar esto. Me parece muy interesante, muy bueno. Exacto. Gracias, Claudio. Bueno, siguiendo, ¿cuál sería el enfoque que reemplazaría esto de 0 accidente? Estaría más que nada dirigido a lo que es los procesos. ¿Cómo hacer para que el proceso sea más confiable? Es la confiabilidad absoluta, digamos, que las personas planifiquen cómo hacer mejor sus tareas, que las personas traten de mejorar y de definir una cantidad de actividades que le van a agregar valor a la seguridad. Y obviamente viene el tema de premios y castigos. No se castiga los accidentes, pero sí se premian las actividades que se presentan o que se realicen en pos de reducir determinados riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que visibilizar. El proceso. Planifico tantas tareas en el año y calculo mi eficiencia en seguridad respecto a la cantidad de actividades que hice. Obviamente no estoy diciendo que no haya que mirar si tenemos o no accidentes, porque eso justamente es lo que va a servir para retroalimentar nuestro plan de acción. Pero nuestro plan de acción mira el plan de acción,
lo cumplimos, no lo cumplimos, miramos si hay o no, si están dando los resultados o no en función de si tenemos o no accidentes, pero sin criticar o sin estar, es como en un partido de fútbol, ¿no? Yo quiero hacer goles, no, pero primero jugar bien y después solamente los resultados van a ir llegando naturalmente, ¿sí? Bueno. Eso, perdón, ahí te vamos interrumpiendo para ir sumando, pero eso también me parece como muy interesante. Enfocarse más en el proceso y no tanto en el resultado, ¿no? El resultado viene solo, esto como que se da en un montón de cuestiones más allá de la seguridad, ¿no? Y quizás eso también, y me pasa también por haber trabajado ahí en Bridgestone muchos años, tiene que ver con la cultura japonesa también, ¿no? Hay organizaciones o culturas que son más resultadistas y otras que analizan y ponen mucho foco también en el proceso, ¿no? Después los resultados llegan, en definitiva. Exactamente. Es un poco la paciencia, ¿no?, que uno tiene para esperar que las cosas maduren y lleguen, digamos, al resultado esperado. Después, bueno, justamente hablando de la cultura japonesa y haciendo un paréntesis, algo que está relacionado con lo que hablaban ahí de Hogan, que yo veía que eran las conductas o las situaciones que desestabilizan la conciencia o el estado de ánimo emocional, y en Japón, en la cultura japonesa se llama Kiken Yochin. Kiken Yochin, que es una especie de capacidad de predecir riesgos en forma anticipada. Bueno, es una palabra japonesa. Uno escucha las costumbres japonesas y uno de repente se sorprende hasta que empieza a ver que las cosas que pasan responden bastante a los mecanismos que ellos predijeron. Un ejemplo de esto es, nosotros tenemos justamente un ejercicio llamado K-White, pero el ejercicio occidental podría ser: encuentre las condiciones inseguras de una determinada foto, ¿no? Entonces uno se pone a concentrar ahí y ve que hay un desnivel, que hay una guarda salida, bueno, todo lo que tradicionalmente nosotros tratamos de buscar. Pero en esta cultura lo que primero se dice es, bueno, primero, la persona, ¿en qué estado de ánimo se encuentra? O sea, la persona, y ellos definen 3 estados de ánimo que son los activadores de las conductas inseguras, ¿no? Una de ellas es la impulsividad, que seguramente en el informe Hogan puede llegar a resultar como una variable, si la persona lo tiene o no lo tiene. Otra es unas situaciones de apuro, o sea, cuando una persona está apurada no funciona de la misma manera que cuando está tranquila o cuando tiene tiempo. Imagínense que tenemos 5 minutos para llegar de aquí a un lugar, el tráfico está digamos, colmado, vemos que sí o sí tenemos que llegar y de repente vemos un semáforo que se pone en amarillo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nuestra decisión cambia? Bueno, nuestra decisión en condiciones de apuro cambia. Entonces, una persona que puede ser segura en una condición, en otra tiene una conducta diferente. Y otra situación emocional que también, digamos, puede perturbar las decisiones es el pánico, el ataque de pánico. Una persona que por ahí siente miedo por haber preguntado 35 veces una misma cosa y la vez 36 ya omite la pregunta y pasa a empezar a tocar o ponerse a riesgo justamente por evitar pasar vergüenza, o una máquina que de repente empieza a hacer cosas raras y la persona empieza a entrar en pánico y también por nervios empieza a tocar una parte la otra, y es ahí cuando viene la condición de insegura y posteriormente el accidente. Entonces, esto de KY es un entrenamiento no solamente de la habilidad que tenemos las personas para ver los riesgos, sino para ver qué emoción tenemos en cada momento. O sea, las personas deben estar obligadas a saber la famosa frase de contar hasta 10 o ese tipo de cosas, porque cuando uno decide qué hacer en menos de un segundo, uno se está equivocando. Y una anécdota que, digamos, en mi momento pude visitar la cultura japonesa. Ellos tienen una solución práctica que seguramente la voy a comentar y nadie la va a aplicar porque en nuestra cultura no va a pegar del todo. Ellos usan el dedo para tomar decisiones. Eso te da 1 o 2 segundos más para decidir algo. Por ejemplo, yo quiero cruzar una calle, ellos no miran con la cabeza para los 2 lados en forma rápida, o nosotros ni siquiera movemos la cabeza, giramos los ojos para un lado y para otro, y después, si no hay ningún reflejo o nada que nos llama la atención, cruzamos. O sea, si nada está en nuestra vista periférica. ¿Qué hace en esa cultura? Gira el dedo
con o sea, inclusive tienen una técnica. Ponen el dedo índice en un sentido hacia la derecha, después ponen el dedo en el sentido izquierdo a la izquierda y eso les da 2 o 3 segundos para tomarse y ellos lo que tienen que hacer es justamente tomarse ese tiempo, pero no mirar antes del dedo, sino que el dedo es la guía del ojo. Primero ponen el dedo, después ponen el ojo. Eso te da tiempo para evitar estas situaciones de impulsividad, situación de pánico y apuro. Es una guía práctica que tuvieron. De hecho, hay una ley que prohíbe que una persona cruce la calle sin hacer esa, digamos, pantomima, ¿no? Pero bueno, yo por eso digo acá, implementarla acá tendría sus problemas, pero lo he visto casi sin excepción hacerlo en ese país. Y esto redujo mucho la tasa de accidentes en el ferrocarril, se redujo 7 veces, justamente porque las personas iban desatentas o no miraban bien a ambos lados. O sea, si bien son muy filosóficos, los japoneses uno los ve y andan también apurados. Pero bueno, por otro lado, cumplen y tienen muy buena permeabilidad o adherencia a las normas. Entonces, bueno, con eso han tenido muy buenos resultados. Así Sabés, que bueno. Hernán, que lo que estás comentando me hace acordar, en el primer episodio presentamos el video, viste, de la película del Capitán Sully, que Sully aterriza el avión ahí en el río Hudson, y hablamos un poco de esto, de cómo maneja las emociones, porque obviamente el tipo estaba estresado, estaba asustado, y sin embargo en pocos segundos tenía que tomar una decisión, y lo ves dentro de todo, cómo se va comunicando con el equipo. Por eso también esto que vos comentabas, cómo manejar esas emociones y esto de evitar el estrés, por ejemplo, cuando se habla mucho del estrés, evitar el estrés es imposible. Lo que podemos hacer es cambiar nuestra relación con el estrés. La emoción no nos domina a nosotros, nosotros dominamos a la emoción. Tenemos siempre un tiempo entre ese estímulo, que es la emoción, y la respuesta que vamos a dar. Esa pausa, esos milisegundos o segundos son clave, ¿no? Así que está muy relacionado con lo que dijiste recién. Metiéndome en un tema que no es mío, que es por ahí neurociencia, que yo lo escuché y lo transmito acá, es el tema de la amígdala. La primera en reaccionar ante un estímulo es la amígdala y lo que uno tiene que hacer es desactivarla. Desactivarla significa contar. O sea, cuando el proceso racional empieza a trabajar sobre la amígdala, bueno, uno empieza a pensar, pero si no, y uno actúa en el primer segundo, el raciocinio no está en funcionamiento y bueno, uno puede cometer errores fatales en muy poco tiempo. Por eso normalmente hablamos de tomarse un tiempo, pensar, definir qué vamos a hacer. Es mejor perder algunos segundos o minutos y no poner en riesgo, digamos, lo más importante que tenemos, que es nuestra salud, la vida y bueno, para las empresas, la gente. Totalmente. Bueno, acá vuelvo a la presentación por acá. Ok. Ahí está. Bueno, ahora, esto desde el punto de vista individual, ¿no? Ahora, desde el punto de vista global, las personas suelen, digamos, tener toda esta predisposición a la seguridad en el medio de un entorno que puede ser una organización, un club, una familia. A eso lo llamamos nosotros cultura. Y en la cultura, ¿cómo evaluar una cultura? Bueno, es demasiado complejo para decir es buena, es mala, no, son siempre grises. Y en esta técnica, un poco la que tuvimos nosotros o por la que pasamos, hay 18 dimensiones, no las vamos a nombrar, si quieren algunas voy a nombrar 2 o 3 de ellas. Por ejemplo, una dimensión es comunicación en seguridad, otra es nivel de compromiso, otra es recompensas, y entonces las personas empiezan de repente a medir, todos tenemos una calculadora interna que empezamos a tratar de ver, ¿nos conviene hacer esto o nos conviene hacer aquello? En una organización, por ejemplo, puede haber un bono por productividad. Ahora, ese bono por productividad, ¿cómo atenta a mis decisiones cuando la máquina se atora? Voy a estar pensando internamente, si yo paro la máquina y cumplo el procedimiento, voy a estar produciendo menos, con lo cual no me conviene. Y entonces ahí es cuando yo me apuro, no pienso y sobreviene el accidente o me pongo en riesgo, ¿no? Mucha gente se pone en riesgo todos los días pensando que no pasa nada y un día sacó la lotería, ¿no? Sacó el bingo. Pero bueno, las personas a la medida que van reforzando su conducta respecto a hacer una vez, otra vez y otra vez, y va reforzando una conducta insegura, es como que se va dando cuenta y se va realimentando de que está bien.
Entonces se van engañando ellos mismos diciendo que, bueno, está perfecto, nunca me pasó nada, siempre lo hice así, se empiezan a autoengañar y, bueno, el día que ocurre, se arrepiente, pero bueno, vienen, muy famoso, yo sabía, tendría que haberlo hecho, pero bueno, el arrepentimiento no te vuelve el tiempo atrás, ¿no? Yo siempre les digo, el tiempo tiene una sola dirección y muchas veces es irreparable lo que pasó. Me encantaría, mucha gente dice, me encantaría volver a estar en la máquina en esa situación y hacerlo bien de primera vez, pero ya es tarde. O sea, no es una película que podemos borrar la escena y armarlo todo de nuevo. Bueno, volviendo al tema de las 18 dimensiones, eso es lo que se elabora mirando específicamente opiniones de distintos grupos de personas que trabajan en una organización. Normalmente se separan los grupos, por ejemplo, en grupo de operarios, grupos mando medios y grupos directivos. Entonces se le hace una serie de preguntas, pero todos tendientes a la percepción. ¿Qué te parece la seguridad? ¿Qué pasa en accidentes? ¿Qué pasa cuando vos haces una sugerencia? ¿Cómo te responden? Y ahí básicamente lo que suele ocurrir es que los operarios o el grupo de operarios ven una planta, el grupo de supervisores ven otra planta y el grupo de directores ven otra planta. Normalmente el director es más optimista que el de operarios. El de operarios siempre da un valor menor. Entonces lo que se hace es ver la alineación que tiene la percepción de la planta respecto a la realidad. Es importante este dato porque si los distintos niveles ven realidades distintas, va a ser más difícil ponerse de acuerdo en cuanto a dónde están los gaps. Ahí de repente viene la sorpresa, ¿no? Pero yo pensé que estaba todo bárbaro, pero es por ahí una persona que no estaba viviendo la realidad y le estaban contando en tercera persona qué es lo que está pasando en el piso. Por eso a veces hay que ir directamente y ver con los propios ojos lo que sucede en el piso. Bueno, ahí, sí. perdón, Hernán, no, me quedé pensando lo que dijiste antes de, o sea, lo llevé para otro lado, ¿no? Nosotros hablamos, a veces cuando hablamos de cultura y demás, esto de las tensiones organizacionales, ¿no? Que muchas veces se dan, tensiones, o entre distintos objetivos, que no son distintos, pero se podrían ver como distintos, ¿sí? O entre distintas áreas, quizás, ¿no? Entonces, pensaba también, si no es algo que se pone en este análisis, cierta tensión que puede haber entre quizás objetivos del área de seguridad y objetivos de otras áreas más productivas, digamos, ¿no? Y cómo la gente a veces por ahí dice, bueno, pará, que me está pidiendo esto, pero también tengo que hacer esto, pero si le pongo foco a esto, ¿no? ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? ¿Cómo, digamos, si eso fue puesto ahí, es una pregunta, si eso fue puesto dentro de este análisis y quizás también cómo lo manejan, ¿no? Bueno, eso es un activador, también está dentro de este plan de trabajo. Son los activadores en donde cómo actúa la presión esa que vos decís entre producción y seguridad. O sea, en muchos lugares, sin decirlo, porque, digamos, discursivamente todos hablamos casi lo mismo, casi no hay diferencia entre empresas en lo discursivo, pero cuando nosotros lo transformamos en hechos, es justamente donde se ve la realidad. ¿Paramos la máquina o no paramos? ¿Tomamos el sacrificio? Y bueno, eso es lo que la gente ve, si paramos o no. O sea, y el discurso pasa a un segundo plano. La verdad que todo lo que uno dice de la seguridad no es cierto y realmente cuando hay una condición no te escuchan o te piden que lo hagas de todas maneras o trabajar y que no aparezca el de seguridad y después seguir trabajando o esas cosas extrañas que suelen aparecer en muchos lugares. Pero bueno, la cuestión justamente es ver de esas 18 dimensiones qué salen de esos tres grupos. Y lo que se hace, normalmente esto me hace acordar al ajedrez, una palabra de Kasparov que decía, yo miro el tablero y me concentro en la peor parte. Entonces, cuando veo la debilidad de mi estructura, me concentro acá y acá para reforzar mi debilidad. En esto básicamente lo mismo. Nos vamos a concentrar en las 4 dimensiones más débiles que surgieron de ese trabajo. Entonces, bueno, trabajando en lo peor, justamente voy a mejorar el nivel de cultura para la próxima instancia. Cambio cultural, ¿es rápido o es lento? Lamento decir que no es tan rápido como uno quisiera. Uno lo puede acelerar, pero no es que mañana vamos a salir de una planta
clase C a una planta clase A, ¿no? Eso no ocurre. Son procesos lentos, las personas se tienen que ir adaptando, no podemos cambiar las reglas de un día para otro y al cerebro hay que darle un tiempo de hábitos, ¿no? Yo creo que también esto está relacionado con los hábitos y hacer que una persona se comporte bien durante los famosos 21 días, que es lo que le genera el hábito al cerebro, y tener creencia, o sea, se acostumbra a trabajar correctamente. Entonces, a veces, como experiencia, ¿no? Yo veo una persona que no tiene el cinturón de seguridad puesto y lo que me contesta es, me olvidé. Bueno, eso es una frase que más allá de que no lo tenga puesto en ese momento, lo que está evidenciando que no está acostumbrado a hacerlo, porque las cosas en las que uno está acostumbrado a hacerlas no se piensan. Directamente uno está en el auto, no sé si les pasa a ustedes, se sienta y sin querer, mientras estás hablando, la mano sola va al broche y a ponerse el cinturón. Esto hace 15 años no pasaba, uno tenía que pensar, hasta que el activador multa empezó a tener un factor casi milagroso, ¿no? Uno por miedo a que venga un policía y le haga multa, hacía eso. Entonces, bueno, eso es un activador, o sea que Sí, ahí, perdón, no, ahí me quedo pensando algo que venimos hablando también con Diego en el primer encuentro también, el tema del celular, ¿no? El tema del celular es tremendo hoy, o sea, yo pienso en la calle, algo van a tener que hacer con eso, porque, o sea, no sé cuál es la solución, pero uno empieza a ver, la gente está todo el mundo con el celular manejando, es... Bueno, adentro de las empresas y todo es también muy complicado. ¿Sabes lo que es, ¿no? lo que es más complicado de eso? Es que cuando hay un accidente, nadie te dice que estaba usando el celular en ese momento. Entonces la investigación se hace un poco más tediosa porque hay un factor que vos no estás considerando, aunque siempre tenés que saber que esa persona podía estar distraída mirando. Pero normalmente te lo disfrazan diciendo, no lo vi, no me di cuenta, y con eso, lo mismo que los vehículos, ¿no? Cuando hay un choque, uno mira alrededor y ve, no sé, 60% atento al celular y bueno, ahí es peor todavía porque están manejando Eso digo, vehículos. sí, es Sí, tremendo. sí, sí. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de las 18 dimensiones, uno toma decisiones a corto plazo y a mediano plazo para ver si del nivel evolutivo que uno tiene como resultado de ese análisis o diagnóstico puede pasar a un nivel. Son 5 niveles, yo no sé si lo coloqué ahí en la presentación, en el siguiente slide, a ver si No, acá tengo aparece. los activadores y después tengo la de Eso. cultura y clima. Ok, bueno, los distintos niveles digamos, niveles de seguridad son 5. En realidad el primero es el patológico. El patológico es aquel en donde realmente no se le da ninguna importancia a la seguridad, los accidentes pasan y es prácticamente fatalista, no hay nada que hacer con eso. Entonces, una cultura en donde realmente no se le pone ningún tipo de atención. El siguiente nivel es el nivel llamado reactivo. Reactivo está detrás de los hechos. O sea, pasa algo, salimos todos corriendo y vemos qué pasó, tratamos de hacer alguna pantomima, termina el accidente y después ya está, nos olvidamos. A veces pasa en la autopista, nosotros vemos un accidente, nos agarra un poquito de miedo cuando vemos lo que vimos en el escenario del accidente y después ya a la media hora se nos fue todo el susto y seguimos manejando como hasta entonces. Eso es un poco el resultado del nivel reactivo. Después tenemos el nivel calculador. El nivel calculador es ya tenemos un sistema, hacemos controles, hacemos cosas automáticas y, bueno, por lo menos tenemos un sistema y estamos trabajando de alguna forma antes de que ocurran los accidentes. Después tenemos el sistema proactivo, que uno ya va a buscar el riesgo en forma propia. Uno tiene ya la cuestión de ir a buscarlo, de ver y que no aparezcan después de un accidente o un incidente. Ese es el nivel proactivo. Y el último y el más constructivo es el generativo, en donde todas las actividades se centran primero en la seguridad y después se ven las otras cuestiones. Si uno está en un nivel de estos, no podía avanzar más de un nivel en 12 meses, por ejemplo, entre 12 y 14. Si yo estoy en patológico, no puedo pasar al calculador ni al proactivo, porque, digamos, el nivel de cultura no me da. Recuerden que estamos hablando de que de 18 podemos manejar solamente 4 dimensiones, no podemos hacer todo junto.
Entonces mejoraré 4 dimensiones que me sumará algunos puntos tal vez para llevarme a un reactivo. De un reactivo podré pasar a un calculador. Y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si yo estoy en una empresa patológica idealmente y quiero ser generativa, y tendríamos que estar hablando de 5 o 6 años, por ejemplo. Cuando hablamos de un grupo de personas voy a poner un número, 200, 300 personas. No estoy hablando de un grupo chico en donde esto tal vez se pueda acelerar. Pero bueno, esto es un Hernán, poco... ahí me surge una consulta, ¿no? En base a tu experiencia y también tu experiencia propia y hablando con colegas también de seguridad, ¿cómo se toman decisiones en las empresas? Vos dijiste ahí de varios niveles, había varios niveles. Digamos, ustedes están ahí en la mesa de toma de decisiones porque evidentemente todo tiene que pasar por la visión de ustedes y tal vez haya, como dijiste vos, distintas compañías, distintas culturas y hay en culturas donde de repente no le consultaron a ustedes y después terminan pasando las catástrofes, ¿no? Justamente es al revés. En las culturas más avanzadas, si querés proactivo y generativo, la empresa se hace menos dependiente del departamento de seguridad. O sea, el departamento de seguridad actúa como un organismo administrativo en donde lo que hace es actualizar procedimientos, velar que las cosas efectivamente se cumplan y verificar, ¿no? En las empresas donde son muy dependientes del departamento de seguridad, las personas suelen pensar que la seguridad está en el departamento de seguridad y punto. Y eso es realmente el primer tipo de pensamiento que hay que eliminar. Si uno quiere cambiar de cultura, no tiene que pensar que la seguridad depende de un departamento, sino que está distribuida en todas las personas. Y ahí viene costo-beneficio. Si yo hago esto y pido un permiso, entonces me va a demorar más tiempo. Bueno, es complejo, es cultural y sí o sí el ingrediente acá tiene que ver con compromiso de la dirección. Sin compromiso de la dirección, todo esto es pérdida de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Son intentos erráticos de cambiar una cultura, pero de nuevo, no es simplemente un deseo. O sea, si con compromiso del verdadero, de la organización, la cultura va cambiando. Y hay que hacer lo bueno y lo malo, premios y castigos. Ahí viene también la parte de gestión de consecuencias, que es un activador. O sea, la persona dice, si hago tal cosa, no pasa nada. Entonces, si no pasa nada y me resulta beneficioso, obviamente la voy a hacer. Si yo cruzo el semáforo en rojo y no pasa nada, y no tengo esos perfiles que comentaban recién de Hogan, y lo voy a hacer porque voy a llegar más y veo solamente eso. Ahora, si yo sé que hay un policía del otro lado que me está mirando y ve que si paso en rojo me pone una multa, tengo un activador para no pasar en rojo. Eso con el tiempo se transforma en una costumbre. O sea, cuando pasó un determinado tiempo, ya no necesito yo que haya una persona controlándome, cruzando el semáforo, sino yo ya me acostumbré y sé que eso está mal. Entonces, eso ya mi cerebro, digamos, reptiliano, ya ni necesita pensarlo, porque si lo pensás, ya es un problema. No hay que tener esos pensamientos internos cuando uno está en una situación de duda. O sea, no hay duda. No lo tengo que hacer porque es una norma y aunque a mí me parezca que está mal, ni siquiera me pongo a pensar en la tentación, digamos. Así que, bueno, para llegar a eso, ¿no? Esa cultura de seguridad donde la gente lo tenga internalizado y demás. Vos me dijiste un elemento clave, es el acompañamiento de la dirección, eso es fundamental, que estemos todos alineados ahí. Exactamente. Después, ¿qué otros elementos vos pensás que son más eficientes para que la gente cambie creencias y adopte estos comportamientos? Bueno, ahí vienen las reglas, los castigos y los beneficios por hacerlo, que es el otro activador, y viene un sistema de procedimientos. O sea, yo si estoy en una empresa en donde no tengo un buen sistema de procedimiento claro, que se sepa qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, por más que yo quiera decirle a la gente sean seguros, ¿qué es ser seguro? O sea, es una subjetividad, está siempre atado a normas. Entonces ahí el otro ingrediente es compromiso de la dirección, reglas perfectas de procedimientos y premios y castigos. Yo creo que ahí comenzamos, no digo que eso es el 100%, pero ya ahí tengo una buena proyección de mejora de cultura, después justamente haciendo que las personas empiezan a ser más proactivas, que empiecen a pensar en seguridad en términos de forma de vida, ¿no? De la empresa, ¿no? Porque la persona, cuando se va a veces escucho cada cosa, no, pero
Yo cuando voy a mi casa, ya salí de la empresa, no estoy obligado. Entonces no entendiste qué es lo que se te quiso decir. La persona es una sola, no son dos. No es la que está en viaje en su casa y la persona que está acá. Si una persona está haciendo una cosa afuera y otra adentro, no llegó a entender bien cuál es el concepto de las buenas prácticas de seguridad. Perfecto, clarísimo. Sí. Así Sí, que no, bueno. iba a decir que eso como se construye también, ¿no? O sea, me parece que también otra cosa importante es poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque por ahí, como todo, ¿no? Todo lo que vemos de iniciativas que muchas veces son muy buenas, pero que tienen mucho impulso al principio y después decaen, ¿no? Como que se deja, muere ahí y no se mantiene en el tiempo, y en general lo que pasa es que el resultado no se da porque no se generó ese hábito que vos decís, ¿no? O sea, ese hábito se genera sosteniéndolo en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que surge después de estos workshops, en donde terminás hablando con la gente. Como siempre, ¿no? Hay gente que por más que hagas una buena performance, siempre va a ser crítica. Hay gente que siempre va a decir que está todo bien, y tenés el grupo central de la mayoría en donde te va a decir más o menos lo que ves. Si lo que ves son discursos grandilocuentes, pero no ve realidad, va a salir en el informe. Si ve realmente un cambio, va a decir, sí, ahora la verdad que me dan charlas, me dan esto, me paran la máquina. Eso se va a ver en la percepción. Y la percepción es importante porque es lo que el activador que la persona tiene para comportarse bien. Es un círculo virtuoso, digamos. Y por el contrario, es un círculo vicioso si uno ve que viene alguien con un Hogan de 10 perfecto y entra de repente en una organización desastrosa. Y su performance y sus virtudes se van a ver afectadas por su cultura, ¿no? Como les comentaba antes de empezar la reunión, uno viaja de acá a Alemania y de repente al quinto día aparece un europeo, y un alemán viene acá y de repente anda a 140 por la ruta. Entonces, la cultura varía mucho los umbrales que uno tiene para comportarse bien o mal. Totalmente, moldea el comportamiento y el contexto, ¿no? El contexto es fundamental. Tal cual, tal cual. Bueno, Así tenemos que, bueno, los últimos minutos ahí para hacer un cierre, alguna conclusión. Hernán, ¿vos en qué te gustaría dejar de mensaje? ¿Algunos puntos clave que quieras resumir? No, yo creo que en seguridad lo primero que tienen que hacer es saber, digamos, a qué están dispuestos, qué sacrificios están dispuestos a dar. O sea, la seguridad no es un deseo, es gratis, que vamos a tener que hacer tal cosa y van a tener que demostrarlo. O sea, no existen deseos, ni en seguridad y seguramente en ningún aspecto. Si realmente uno está interesado en, vaya a decir, reducir la siniestralidad, pero en realidad, como dije, en mejorar el proceso de la gestión de seguridad, uno tiene que plantearse objetivos. Entonces, ¿qué objetivo tengo? Reducir los accidentes, ya dijimos que no es la mejor manera de plantearlo. Lo que hay que hacer es en qué estoy bien y en qué estoy mal, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y uno puede hacer una lista de 4 temas centrales en donde diga, bueno, estamos mal en la gestión de accidentes, las contramedidas no se llevan a cabo. Cada planta tiene su forma de analizar. Entonces, cada uno puede hacer un análisis de su situación y elegir ese camino, pero después lo más importante es seguirlo. Obviamente, como todo plan, puede tener pequeñas modificaciones, pero si uno toma la determinación y no hace los sacrificios que tiene que hacer, no es ni una cosa ni la otra. Eso es por ahí un poco. Y el compromiso de la dirección, como siempre, que sin compromiso ningún departamento puede tener la fortaleza suficiente como para sostener un sistema que va a, digamos, difundirse por todos los rincones de la empresa. Así que, bueno, eso es por ahí la conclusión. Excelente, excelente. Y también esto que comentaba Hernán, de cuanto más dependés del departamento de seguridad, es que evidentemente peor estamos, ¿no? Porque no lo tenemos internalizado, no pensamos en eso y dependemos de que venga alguien y nos diga lo que hay que hacer. Cuando estamos más involucrados, es realmente tal vez cuanto menos necesitamos, ¿no? Cuanto tienen que estar, pero no tienen que estar en todo. Eso me pareció o para otra cosa, ¿no? Pueden estar, pero para otra cosa. Totalmente. Y hay gente que también, ¿no? En las empresas quieren solucionar algo, miran su aspecto y después no solamente destruye el aspecto de seguridad, sino también destruye otros aspectos que, digamos, tienen una especie de visión egoísta, ¿no? Yo quiero mejorar la productividad de este subproducto, pero te pongo un desastre
en la máquina que hace que se arruinen otros aspectos, que puede ser el de seguridad y otras cosas que también están relacionadas con el proceso. Excelente, excelente. Bueno, Claro. creo que Hernán estuvo súper claro. Laura, creo que ahí los que están del otro lado también deben estar muy agradecidos de haber podido contar con el testimonio de Hernán. Un placer escucharlo. Un placer. Y te agradecemos un montón tu participación, Hernán. La verdad que, no sé, me quedé con muchas cosas muy interesantes para pensar también, ¿no? En la vida diaria, de cómo uno se comporte, se maneja. Me pareció súper, súper interesante. Así que, bueno, un placer enorme que nos acompañes hoy. Me gustó la actividad, muchas gracias. Y bueno, para lo que gusten, acá estamos. Excelente, Gracias. buenísimo. Estuvo tan bueno que seguro que alguna que otra vez te vamos a volver a convocar. Ningún problema. Obvio que sí, obvio que sí. Okay. Gracias, Hernán. Bárbaro. Ahí teníamos entonces a Hernán Cortés, líder de seguridad en Bristol. Y bueno, creo que nos fuimos con un montón de conocimiento ahí, bien detallado lo que nos planteaba Hernán. Y bueno, más o menos para hacer el cierre, Laura, acá tenemos las conclusiones de lo que fue el episodio número 2. ¿Qué me llevo y qué se viene? Dale, perfecto. ¿Querés ponerlo ahí, Diego, el último segundo? Sí, ¿Tenés la presentación o no? Lo estoy compartiendo, no sé si lo están viendo. Ahí está. Bueno, genial. ¿de qué hablamos en este encuentro? El impacto de la personalidad en la seguridad, y para esto les mostramos la herramienta de Hogan, desde el lado de cómo es el sistema de evaluación hasta el sistema propio que desarrolló Hogan para evaluar el tema del comportamiento seguro, herramientas concretas de medición, hablamos también de la encuesta de clima de seguridad de Hogan, las creencias asociadas a la seguridad, y bueno, y después tuvimos un caso de lujo, diría yo, con un invitado de lujo también, con el caso de Bristol, de la implementación de algo concreto que ellos hicieron, pero también de todo el know-how que tiene Hernán, de trabajar tantos años en temas de seguridad. Así que, bueno, me parece que hablamos mucho de la cultura también, ¿no? Que es algo que vamos a también profundizar en el próximo encuentro. La próxima vez entonces vamos a seguir profundizando en cultura. Hoy nos llevamos un montón de conocimiento, muchas conclusiones, así que fue un placer poderlos acompañar. Gracias, Laura, por todo el conocimiento. Gracias, Diego, un placer estar con vos. Bueno, igualmente saludos a toda la comunidad de Bench Club y cualquier cosa, también ahí nos siguen en las redes de Compass Latam por cualquier pregunta, cualquier inquietud. Un gran abrazo. Perfecto, y hasta la nos próxima. vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. Si Dios quiere. Adiós. Adiós.